Han pasado ya más de 75 años desde que Aston Martin empezó a utilizar las letras DB en algunos de sus modelos. Desde sus orígenes, estos vehículos se han caracterizado por combinar cifras de superdeportivos con una elegancia exquisita. Estos modelos se popularizaron en gran parte por su participación en las películas de James Bond. Y ahora, con este convertible, Aston Martin nos está prometiendo un nuevo capítulo en su historia, con mayor conexión, mayor exclusividad y mejor desempeño. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Aston Martin DB12 Volante 2025. Vamos a verlo. Las letras DB rinden homenaje a David Brown, un empresario que le salvó la vida a Aston Martin después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el primer DB, el DB1, apareció en el año 1948. Después, por supuesto, aparecieron el DB2, DB3, DB4. Y finalmente, en 1963, apareció el DB5. Y digo finalmente porque ese modelo fue el que lanzó a la fama a los modelos DB y a Aston Martin. ¿Por qué? Por su participación en las películas de James Bond. En ese momento fue en el que consolidaron la imagen de Aston Martin, es decir, elegancia y alto desempeño. Después continuaron los modelos DB. Mi primera experiencia con un DB fue con el DB9, me parece que fue en el año 2005. Fue una de las primeras asignaciones que tuve como periodista automotriz. Mis impresiones con ese vehículo fueron, primero, muy elegante, precioso, muy bien balanceado, liviano y muy bien conectado con el piloto. Fue ahí cuando empezaron a utilizar el aluminio estrujado, reemplazando las soldaduras, mucho mayor conciencia con la reducción de peso. En el 2016 fue que apareció el DB11, también tuvimos oportunidad de probarlo, muy buenas impresiones. Con ese comenzaron a implementar mucho más tecnología. Y luego en 2023 tuve oportunidad de viajar hasta Mónaco, Monte Carlo, para probar la versión coupé del DB12. Les voy a dejar un link abajo para que veas la prueba completa. Con ese vehículo, Aston Martin estaba ofreciendo su primer Super Tourer, más potente, más rígido. Y unos meses después anunciaron la versión convertible, la que tenemos oportunidad de probar hoy. El único motor disponible, así es, fabricado por Mercedes-AMG, exclusivamente para este modelo, hecho a mano. Es un V8 doble turbo, 4 litros. Puede producir 671 caballos de potencia. Esos son 500 kilovatios a 6.000 revoluciones, 590 libras-pie o 800 Nm de torque a 2.750. Es la misma distribución que habíamos visto en el DB Coupé. Es decir, tenemos los turbocargadores dentro de la V. Eso optimiza no solo el trabajo de recepción y envío de los gases, sino también para mejor enfriamiento. Y hablando de enfriamiento, túnel de aire frío. Toma el aire por el frente, lo lleva por este túnel y esta rampa lo envía directamente a los turbocargadores. La única transmisión disponible es una automática de 8 velocidades. Su tanque de gasolina puede alojar hasta 20.5 galones o 78 litros. Consumo entre 15 y 22 millas por galón. Esos son 6.38 o 9.35 kilómetros por litro o entre 15.68 y 10.69 litros por cada 100 kilómetros. Ofrece un rango aproximado entre 308 y 451 millas. Esos son entre 492 y 722 kilómetros. De 0 a 60 en 3.5 segundos, velocidad máxima limitada a 202 millas por hora. Esos son 325 kilómetros por hora. Este carro pesa 4.184 libras. Esos son aproximadamente 1.900 kilos. Y para quienes están preocupados por las garantías, 3 años o millas ilimitadas. Mantenimiento no está incluido. Mis primeras impresiones de la versión convertible cumple las expectativas de un convertible de más de $300.000. Es decir, la imagen, la hospitalidad, el lujo, la tecnología está presente. Y me refiero a tecnología de conectividad más que nada, porque ya en el DB12 habíamos visto que Aston Martin se alejaba del uso de la tecnología que había tomado de Mercedes-Benz para el sistema interactivo. Para este ya estaba tomando su propio sistema y me parece lo más adecuado. Primero porque se ajusta más a la personalidad de los usuarios de este vehículo, se siente mucho más exclusivo. Las personas que tienen este carro, les aseguro que tienen por lo menos unos 10 carros en su garaje. Y seguro es que tienen algún Mercedes-Benz. Entonces, cuando se sientan en su Aston Martin, ver tecnología que están viendo en su Mercedes-Benz más barato, yo creo que le quita valor a este vehículo. La visibilidad en este carro es mucho mejor a la Coupé, por supuesto, porque no tenemos el pilar B ni C, sobre todo cuando tenemos el techo descubierto. La rigidez torsional de este vehículo no
ha sido sacrificada mucho. Y lo menciono porque normalmente cuando manejamos un vehículo convertible, después de haber manejado un coupé, vemos una reducción en la rigidez torsional significativa. Pero se nota que Aston Martin ha prestado atención y le ha dado mucha importancia a ofrecer un manejo lo más cercano posible parecido a la versión coupé. Y lo han logrado. Ancho total, 78 pulgadas, 1,98 m. Altura, 51 pulgadas, 1,30 m. Por el frente, el parabrisas muy amplio, inclinado, bien integrado con el resto del carro. Miren este capó. El capó es precioso. Ha sido diseñado, esculpido por el aire. A esto me refiero. Fíjense en el emblema. Son unas alas, ¿no? Imagínense estas alas atravesando el aire a 200 millas por hora. Dejan estas estelas que esculpen el capó hasta la parte posterior, bien adornado por estos extractores de aire. Son totalmente funcionales, permiten la salida de aire caliente de debajo del cofre, manteniendo la temperatura ideal debajo de este para todos los componentes mecánicos que lo necesitan. Las siguientes líneas parten del pilar A y se van hacia el frente, donde encajan perfecto con la parrilla delantera de Aston Martin. Clásica, la hemos visto desde el principio de la serie DB, ahora la vemos más grande, porque la potencia que genera este carro evidentemente es muy superior a la que habíamos visto décadas atrás. Además, la administración de aire, cuestiones aerodinámicas también es muy importante para vehículos que pueden andar a más de 200 millas por hora. Vemos que tiene una cámara de video delantera bastante bien disimulada, sistema de radar, no vemos persianas automáticas detrás de esta, tenemos los sensores. Todo esto es importante. ¿Saben por qué? Porque los daños que puedes causar al frente del vehículo mientras lo estás estacionando, aunque siempre deberías estacionarlo en reversa, podrían ser muy costosos. Así que este tipo de sensores y sistemas son bienvenidos. El sistema de iluminación, tal como lo habíamos visto en la versión coupé. Encanta, por diferentes razones. Primero, porque lo han integrado de tal manera que se ve también esculpido por el aire, cumpliendo la función evidente de iluminación, sino también con una función aerodinámica del vehículo, dándole mayor superficie de apoyo al aire. Utiliza tecnologías LED, de proyección, de última tecnología, y no solo eso, pero la decoración es hermosa, parece una joya. Bajando otro poco más, tenemos la parrilla baja con esta textura tipo panal de abeja, la que esconde los túneles de aire. Este carro, a pesar de que ofrece 4 plazas, realmente las posteriores no son las más generosas en cuanto a espacio. Aquí pueden entrar un par de niños quizás, pero bueno, haremos la prueba. Vamos. Para mover el asiento delantero, muy elegante estas correas de cuero. Y se mueve automáticamente. Entramos. No tiene mucho sentido estar acá. Mire cómo el sistema se está volviendo loco, ¿ven? Y otra cosa. En la posición que estoy ahorita, mi espalda está 90 grados, literalmente. No hay forma de que viaje en un viaje largo por acá, de ninguna manera. Y menos si el conductor es de mi tamaño. No, imposible. Ahora, los materiales están buenos. Colchón, casi nada de colchón en mi espalda. A pesar de eso, han dejado los mejores materiales posibles aquí atrás, así como el altavoz Bowers Wilkins, emblema. Bonito. Largo total, 186 pulgadas, 4,72 m. Distancia entre ejes, 110,4 pulgadas, 2,80 m. Por el lado, empezando por el frente, tenemos ruedas de 21 pulgadas en las 4 esquinas, $4.400 adicionales aproximadamente. Sin embargo, este carro es una tracción posterior, así que los neumáticos delanteros son un poquito más pequeños. Y por cierto, están calzando los neumáticos Michelin Pilot Sport S5, desarrollados exclusivamente para Aston Martin. Al frente, 275/35, mientras que en el eje posterior, 325/30. Los rotores de freno, en este caso, también son una opción. Los carbonocerámicos, $14.400 adicionales. Al frente, los rotores son de 16,1 pulgadas, son 41 centímetros de diámetro, mientras que en el eje posterior son un poquito más pequeños, 14,2 pulgadas o 36 centímetros de diámetro. En las 4 esquinas son ventilados y perforados, funcionan súper bien. Los calipers amarillos, otro adicional de $1.900. Pasando un poquito más atrás, en la parte posterior del guardafangos tenemos estas branquias con el nombre Aston Martin. Estas ya las habíamos visto en el DB11 algunos años atrás, las han mantenido pero evolucionadas. Los espejos, es una de las cosas que más me gusta en este carro, cuestiones de diseño. Primero, están instalados en la base del pilar A. Segundo, el tallo es largo, delgado, es como una cuchilla. Y al final tenemos la carcasa que aloja el espejo, donde vemos la luz direccional. De los aspectos más interesantes es que tecnológicamente es avanzada, pero cuando le pones el pestillo se acomoda de una manera que no sé qué tan funcional sea, pero se ve súper cool. La línea de carácter en este carro parte desde el extremo de los faros delanteros, atraviesa todo el lateral del vehículo, definiendo bien las caderas de este carro, siendo una tracción posterior
necesita buenas caderas. El captador de luz, funcionalidad ante todo. Fíjense cómo lo han esculpido, pero al mismo tiempo aquí adelante canaliza el aire, así que lo está estabilizando hacia atrás, dándote aún mayor fuerza aerodinámica a alta velocidad. La línea del cinturón está definida por este elemento de cromo que atraviesa toda la parte superior del vehículo. Es todo un gran arco. Empiezan y terminan en la base de los pilares A. El techo de lona de este carro tiene múltiples capas para minimizar el ruido dentro de la cabina. Una de las cosas avanzadas en ese sistema es la forma en que se pliega. Lo llaman en forma K. Eso minimiza la reducción o sacrificio de espacio en el área de carga. La llave está buena, se siente pesada. Vemos al lado estas chapas metálicas que dicen Aston Martin. Por el frente el emblema. No está mal. Tenemos la opción para poner y quitar los pestillos y abrir el maletero. Eso es todo. Una vez le quitamos el pestillo, debería asomarse la manija automáticamente, facilitando la entrada. Los materiales en las puertas están increíbles. No esperaba menos, para serles sincero, ¿eh? Sobre todo teniendo en consideración que el interior que tenemos ahora es una opción de $12.000. El patrón de diseño con los diamantes está muy bueno. Todo esto, recordemos, cada vez que hablo de Aston Martin les menciono, tenemos que tener en mente algo. Trajes ingleses, hechos a mano, artesanales, están tratando de plasmar eso en el interior de este carro y lo logran bastante bien. El sistema de audio Bowers Wilkins, en este caso, este es el opcional 15 altavoces en este espacio, funciona muy bien. La integración entre esta línea de cromo con el piano black al fondo, un contraste bastante elegante. Espacios útiles, más o menos. Pero bueno, acordémonos, este carro no es un carro como para utilizar todos los días, o por lo menos no ha sido pensado. ¿De que se puede usar? Sí, pero bueno, tiene sus sacrificios. Los asientos, una sola pieza. Aquí vemos más de estos detalles que acabo de mencionar. Artesanía, el emblema de Aston Martin bordado, los rombos, cuero liso, perforado, un patrón de diseño bastante particular. Obviamente tú puedes pedir el interior como tú lo quieras, con el color que tú quieras. Todo eso obviamente va a inflar un poco el precio en la factura. Los apoyos laterales son gruesos, sin embargo, como pueden ver, tienen bastante cojín. Aquí en la parte baja del cojín horizontal vemos alcántara. Detalle bastante interesante, ¿no? Miren, está utilizando alcántara en diferentes lugares. La placa DB12, hecho a mano en Gran Bretaña. Pedales, el pedal del acelerador al piso y el pedal de freno colgando. Pedal muerto importante. Al lado izquierdo de la columna de dirección encontramos la unidad donde alojan los controles para el sistema de iluminación, así como el freno de emergencia eléctrico. Vents y aire acondicionado horizontales. Quiero señalar aquí la diferencia de materiales, la combinación de materiales, tal como lo habíamos visto en la puerta, así como las costuras que recubren el cuero en el panel. Al lado izquierdo de la columna de dirección encontramos también el ajuste para el volante, vertical y telescópico eléctrico. Tenemos calefacción y lo operamos a través de este mismo. Vamos a subirnos. La integración entre los paneles se ve muy bien, ha quedado bastante bien aquí. El panel de instrumentos, como pueden ver, es completamente digital. Aún no encendemos el vehículo, sin embargo nos lo está decorando con el emblema de Aston Martin en un contraste bien interesante. El fondo negro, sin embargo, vemos cómo va degradando el color hasta gris en la parte baja, como si fuera alcántara. El volante, lindísimo, grueso, parte baja plana. Las paletas detrás del volante para operar la transmisión automática de 8 velocidades, delgadas, finas, elegantes. Las aspas horizontales contienen rotores y comandos táctiles, botones para operar diferentes sistemas como los comandos de voz, el sistema de cruise control, así como el sistema de audio. Vamos a encenderlo. El botón de encendido lo tenemos aquí en el panel central, en la consola central, y una vez que se enciende el vehículo vemos la información que tenemos al frente. El indicador principal es el tacómetro, me parece adecuado para el tipo de vehículo que es, y luego está en los flancos, tenemos información relevante a lo que tú prefieras. Tú puedes ir ajustando la información más adecuada para tu necesidad o preferencia. Fácil de utilizar, intuitivo. No tenemos heads-up display. Una de las cosas que me llamó la atención desde que vi el DB12 Coupé es el diseño de los altavoces. Me recuerdan mucho a los radiadores de cocina. No se ven mal. Y miren este panel, bastante amplio, elegante, súper cool. Los vents de aire acondicionado al centro mantienen el mismo diseño y materiales que habíamos visto en los extremos. Bajando otro poco tenemos la pantalla de infoentretenimiento. En este caso ya lo hemos visto en el DB12. No están utilizando ni el hardware ni el software que venían utilizando hasta antes del DB12. Lo compartían con Mercedes-Benz. Me parece una excelente decisión. Funciona bastante bien, es bastante sencillo. Como pueden ver, tenemos la telemetría, asistencias, sistema de iluminación, donde podemos controlar
los colores. Esta no es una novedad, eso ya lo hemos visto en un montón de vehículos. Y tenemos sistema de asistencia para estacionar. También tenemos capacidad para Apple CarPlay, Android Auto. Podemos utilizarlo a través de Bluetooth, a través de cable, navegación, conexión para el teléfono, en fin, todo lo que esperamos en un vehículo moderno. Esta barra horizontal debajo de la pantalla, parte del sistema de clima, los pestillos, emergencia. Bajando otro poco, tenemos estos rotores con los que controlamos la temperatura de ambas zonas del sistema de clima. Además, podemos controlar rápidamente, fácilmente, la velocidad del ventilador, del aire acondicionado, el volumen. O sea, el diseño ergonómicamente me parece que está muy bien pensado. En una época donde estamos viendo paneles centrales minimalistas, en este caso Aston Martin no ha sido tímido de darte el mayor control posible para ajustar la comodidad y también el desempeño del vehículo. Además de tener también calefacción y enfriadores para los asientos, tenemos los botones para poder controlar el sistema de control de tracción. Podemos darle un sonido más agresivo, ajustar la suspensión, sistema start-stop, y a la derecha otros botones con el que podemos mantener el sistema de mantenimiento en el carril encendido o apagado. Nos están dando controles, así como las cámaras de video, 360 grados, y podemos, como puedes ver el perímetro del carro fácilmente. Nos están dando varias opciones para el tema de cámaras. Tú no quieres dañar tu carro, así que si tienes alguna duda puedes encender tus cámaras y minimizas el riesgo de daño. Otro poco más abajo tenemos un botón donde le podemos decir al carro que queremos operar la transmisión manualmente a través de las paletas. Con este interruptor operamos el techo de lona, fácil de utilizar. Otro poco más abajo tenemos los posavasos. Si no los estamos utilizando podemos simplemente cerrar la tapa. Y como pueden ver, mi taza grande entra perfecta. No entran dos, ojo, así que esto ya va a necesitar algún tipo de actualización para la tendencia que estamos viendo últimamente de la gente utilizando estas tazotas como la mía. El apoyabrazos tiene un poco de colchón, no mucho, sí está utilizando los mismos materiales y el diseño que habíamos visto alrededor del interior. El espacio es limitado, tenemos dos puertos USB del tipo C y uno redondo. Aquí podemos ver nuevamente los asientos, panel de la puerta del copiloto, la guantera. La abrimos presionando este botón. Operación eléctrica es extremadamente limitada. El espejo central, como podemos ver, no tiene marco, me parece súper adecuado para esto. Y debajo de este tenemos tres botones con los que podemos programar las puertas del garaje. El tapasol tiene espejo, no tiene sistema de iluminación. Y otra cosa es que el tapasol no se puede mover hacia el lado, así que se mantiene fijo. Uno de los comentarios comunes que recibo cuando estoy probando vehículos convertibles en Miami, mis amigos o familiares o hasta algunos de mis seguidores me dicen: uy, qué divertido tener un convertible en Miami, es el vehículo ideal. Así, ¿no? Miren el sol que tenemos ahorita, que tenemos como 2000 grados y todavía no estamos en verano. Sí, un rato está bien, no está mal. Este vehículo no trae, por ejemplo, el sistema de enfriamiento de los cuellos que ofrece Mercedes-Benz. Yo creo que sería adecuado. Si tenemos enfriadores para los asientos, eso ayuda. Y además tenemos el escudo en la parte posterior que lo ponemos físicamente para crear una burbuja más amplia, más efectiva, para no fastidiar a los ocupantes del vehículo mientras tienen el techo cerrado. La ventaja de este carro es que la tecnología para operar el techo es de lo último que puedes encontrar en la industria. Es decir, presionando el botón aquí en la consola, simplemente lo presiono una vez, me quedo presionándolo y mientras estés andando a menos de 31 millas por hora vas a poder desplegar o plegar el techo en unos 10 segundos aproximadamente. Es bastante rápido. Y presionando una segunda vez nos permite cerrar todos los vidrios rápidamente. Ya estamos aislados de los elementos externos. Su parte posterior, empezando por el parabrisas, además de ser pequeñito, está en un ángulo que compromete la visibilidad del espejo central. Eso es algo tradicional en este tipo de vehículos, así que no me preocupa mucho. Como ya lo había señalado, la línea del cinturón atraviesa toda la parte superior del vehículo y como pueden ver, han alojado bastante bien la luz de freno horizontal en este. Un detalle muy interesante, que se ve muy elegante y sospecho que tiene cierta funcionalidad. Son estas líneas. Empiezan la parte baja del pilar C y se integran con la parte central de la compuerta. Esta se extiende por las dos compuertas, la grande que aloja la capota y la del espacio de carga, y nos lleva hasta este detalle. Este es un alerón escondido que se pliega y despliega automáticamente dependiendo de la necesidad de downforce en la parte posterior. En las esquinas encontramos el sistema de iluminación. A diferencia de los delanteros, estos son minimalistas, son delgados, utilizan tecnología LED. Y en cuanto al diseño, la forma, muy similar a los del emblema de Aston Martin, y no solo en la forma geométricamente, sino también en los detalles, la decoración que tiene
tiene dentro. Muy bonito, muy elegante. En el centro encontramos el emblema y el nombre Aston Martin debajo de este en cromo. En la parte baja encontramos los tubos de escape, redondos, uno en cada esquina. Le da imagen de potencia. Alrededor de este tenemos esta plancha perforada que permite el flujo de aire. Aquí al centro vemos estas jorobas. Esto solo aplica en los Estados Unidos. Ese es un tema de regulación. Lamentablemente rompe con el diseño, pero son regulaciones que el fabricante no puede evitar. El difusor en la parte baja, limpio. No tiene alas verticales, sin embargo es funcional. En el centro, la luz de reversa. A mí me parece increíble que las regulaciones lo permitan, porque en la parte baja me parece hasta peligroso. En cuanto a su espacio de carga, podemos abrir la compuerta a través de un botón dentro de la cabina o a través del que tenemos aquí en la llave. 7.3 pies cúbicos o 207 litros. Ese es el espacio máximo. Y lo digo porque tenemos una compuerta. Si no vamos a plegar el techo, podemos aprovechar al máximo el espacio. Pero si lo vamos a plegar, vamos a tener que sacrificar un poco. En ese caso, ofrece 6 pies cúbicos o 169 litros. Algunos detalles para señalar. Primero, la calidad de la alfombra está buenísima. No tenemos rueda de repuesto. En su lugar tenemos un kit de reparación con su compresor. Además, tenemos espacio para el paraguas. Lo habíamos visto en la versión coupé. En esta unidad no lo trae. Debe ser una opción. Bueno, yo creo que este carro merece salir a ser manejado de noche. ¿Qué piensan? Estoy seguro que están de acuerdo. Los veo en un rato cuando Miami se vaya a dormir. Bueno, Miami ya está durmiendo. Como pueden ver, el panel de instrumentos ahora mismo tenemos la información básica. Quiero saber la presión de mis neumáticos. Un poco más de información a la derecha. Tenemos el mapa. Estamos con el techo puesto, evidentemente, en este momento para poder hablar tranquilos, sin poder disfrutar del sonido del carro. El viaje como tal es bastante tranquilo, teniendo en consideración está ahora mismo en el modo GT, con el que despierta. Y este es un tema importante, los modos de manejo que ofrece este DB12. El wet es para condiciones deslizantes, teniendo en consideración que este carro tiene más de 600 caballos de potencia, tracción posterior. Si las condiciones se ponen difíciles, resbalosas, viene muy bien tener un modo que nos ayude a minimizar el riesgo de patinar. Individual, por supuesto, poder personalizarlo de la manera que más te guste. Sport y Sport Plus. Ahora mismo vamos a ponerlo en el modo Sport. Vemos cómo cambia la iluminación, el panel de instrumentos, destaca el color amarillo verdoso, un poco más clara la información quizás. Sí, la respuesta del motor cambia un poco, el sonido no tanto, la suspensión siento que se ha ajustado un poco también. Otro detalle que quiero destacar de este carro de noche, la iluminación es tremenda, tremenda. Esos faros no solo se ven muy bien, sino que la iluminación, la tecnología que tenemos hoy en día a nuestra disposición hace que todo se vea mucho más claro. Uno se siente más seguro manejando de noche realmente. Hablando de sensación de seguridad, atrás la visibilidad con el techo plegado es bastante limitada. Como habíamos señalado antes, el parabrisas posterior, no solo el ángulo, sino las dimensiones, es bastante limitada. Entonces ese es otro factor que hay que considerar, hay que andar con cuidado. Los espejos exteriores no son amplios en cuestión de área, sin embargo, la ubicación y que estén alejados del carro nos asegura tener una muy buena visibilidad hacia los lados. Además se ven bellísimos. Es como los espejos centrales que no traen marco y se ven elegantes. El mismo tratamiento le han dado los espejos exteriores. La cabina como tal está diseñada de tal manera que así sea de noche, vemos cómo está dándole prioridad al conductor. Siento que estoy enfocado en una sola dirección y eso es algo que también me mantiene concentrado. No hay mayores distracciones realmente, a pesar que la consola central está plagada de controles, pero la ubicación ergonómica, estratégica, hace que minimice el riesgo de distracciones. Y la iluminación que tenemos ahora, he decidido tener un azul claro, un ambiente muy agradable en esta cabina y además silenciosa. A pesar de ser un convertible con techo de lona, no está nada mal. Se siente un auto muy firme, ¿saben? Cuando acelero, cuando tomo curvas, firme, pero no me refiero a un firme incómodo que rebota mucho, no, copia bastante bien, se siente pegado a la pista. Y eso es otra cosa importante de destacar, es un carro que hace que te sientas, que estás muy cerca al piso. No demasiado como un Lotus quizás, pero lo suficiente como para sentirte estable. Okay, vamos a ponerlo en el modo Sport Plus. Inmediatamente el carro responde de otra manera. El sonido modificado claramente. En
conclusión, ¿estás buscando un carro deportivo, tracción posterior, motor V8 supercargado con más de 600 caballos de potencia, la elegancia que solo un traje inglés te puede ofrecer, la artesanía en el interior, en el exterior, un manejo conectado y tienes un presupuesto de $300,000? Esta es una opción que tienes que considerar. En mi opinión, este es el carro más lindo en su segmento. Así que ahí lo tuvieron, al Aston Martin DB12 Volante 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en $271,000 aproximadamente. ¿Cómo lo probamos hoy? $330,000. Entre sus competidores directos tenemos al Bentley Continental GTC, Ferrari Roma Spider, Maserati Gran Cabrio Trofeo, Mercedes AMG SL y también consideraría al BMW Serie 8 convertible y hasta el Lexus LC500 convertible. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tenemos necesidad de tomar dinero de este fabricante para traerles la prueba de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, conviértete en miembro. Te dejo un link abajo. Y si quieres colaborar, pero no tienes con qué en este momento, déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. No te olvides de encender esa campanita. Yo soy Jaime Gabaldoni y los veo muy pronto. No se mueran.